Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Dive Mohamed, soy médico emergentólogo. La clase de hoy es sobre la atención inicial de un paciente, en este caso politraumatizado. Esto se desarrolla muy bien en lo que sería el ATLS y el ACLS y mejor lo aplicamos en el paro cardiorrespiratorio. Si bien pongo en chiquitito acá la palabra politraumatismo, acá lo más importante es la atención inicial que se le realiza a cualquier paciente que ingresa al shock room. Se hará un poco de énfasis en lo que sería el politrauma, pero con este esquema se debe realizar la atención a cualquier paciente que ingrese al servicio de emergencia independientemente de la causa que lo trae. Lo que buscamos acá es un ordenamiento en la atención del paciente. Hace unos años yo hacía guardia los sábados a la noche en el Hospital Padilla. Y eso de las 2, 3 de la mañana siempre se calmaban las cosas. Por lo tanto, yo hacía podía hacer dos cosas. O comer un poco porque estaba con mucha hambre. O descansar un poquito hasta que vuelva a activarse la guardia. Sea cual fuera la causa, siempre que volvía al shock room, encontraba el famoso NN en medio del shock room, que nadie sabía por qué apareció, o a la cercanía del mismo, y nadie me daba alguna explicación de por qué se encontraba esta persona ahí. Entonces, se venía a la mente así, ¿qué hago con este paciente? Primero era o renegar, decir barbaridades porque tenía un paciente que nadie lo había visto, o buscar al culpable, decir, che, vos enfermero, ¿por qué lo has recibido? O vos administrativo, ¿por qué lo has hecho entrar y no me has avisado? O enfocarme en el paciente y hacerle la atención inicial, o sea, ver y evaluarlo con la atención inicial. Sea una cosa o la otra, gracias a un jefe de guardia que yo tenía, él siempre me decía, nos enfocamos en el paciente, resolvamos la situación del paciente y después busquemos los culpables o después busquemos mejorar esta situación para que no vuelva a pasar. Pero primero el paciente y después el resto. Entonces es lo que yo les puedo aconsejar a ustedes, enfocarse en el paciente, hacer la evaluación y después buscar las causas para que no vuelva a pasar lo que había sucedido. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos enfocábamos en la atención inicial del paciente. Esta atención inicial, para que lo sepan, es muy propio de la especialidad nuestra, de la emergentología. ¿Qué es la atención inicial de un paciente? Es una herramienta de trabajo que me va a permitir resolver rápida y efectivamente la mayoría de las situaciones que se puedan presentar. Va a ser el primer contacto con el paciente. ¿Para qué la voy a hacer? Esta nos va a ayudar o nos orienta sobre las posibles causas que están descompensando al paciente. ¿Para qué? O sea, ¿qué hacer con ella? Una vez que se reúnen todos los datos que se pueden recoger tanto al examen físico como al interrogatorio, si es que el paciente te puede colaborar con algo, se puede llevar a la conclusión de un síndrome presuntivo y activar o alertar a los demás especialistas para darle al paciente el tratamiento definitivo, que es lo que se busca. Como estamos hablando de politraumatismo, debo hablar un poco de lo mismo. Entonces, el politraumatismo, que esta definición está muy mal utilizada porque siempre vamos a ver que dicen politraumatec, un paciente, este paciente ha tenido un accidente de tránsito, que ya no es accidente, sería un incidente de tránsito, accidente de tránsito, caída de moto, politraumatec, y lo único que tiene es una fractura de muñeca, por ejemplo, y nada más. O accidente de auto con auto o auto con objeto fijo, politraumatismo, TEC, con pérdida de conocimiento. Y decir, ¿y esto qué? O sea, las definiciones, en la gran mayoría de los médicos, por así decirlo, eh, no las usan correctamente. Entonces, me gustaría darle para que tengan una buena definición de politrauma y saber lo que es realmente un politrauma. Cuando hablamos de un politraumatismo, nosotros nos referimos a un paciente que presenta lesiones secundarias a un traumatismo que afectan a más de un órgano, que su morbimortalidad es mayor que la previsible por la suma de las lesiones individuales y que se encuentra en riesgo vital. Eso es un verdadero politraumatismo. Si hablamos de lesiones, pueden ser múltiples. Por ejemplo, las mecánicas, que es la caída de altura, cuando hablamos de caída de altura es mayor de 3 metros,
Puede ser también por una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca. Tenemos otro tipo de lesiones como las químicas, que son las quemaduras químicas conocidas, que son los mismos pacientes que trabajan en alguna fábrica y que usan sustancias químicas y se pueden quemar. Las térmicas, las eléctricas, las radiantes. Además, estas lesiones pueden ser intencionales, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con los intentos de suicidio, o no intencionales, que ahí entrarían los incidentes de tránsito. Y a la vez, estas lesiones son causadas por traumatismos, que los traumatismos los podemos dividir en cerrados, traumatismo cerrado de abdomen o traumatismo cerrado de tórax, o penetrantes, que allá entrarían, por ejemplo, la herida de arma blanca, herida de arma de fuego, etcétera. Si nos Cuando hablamos de un traumatismo, es importante saber definir lo que es el traumatismo, porque generalmente siempre dicen paciente politrauma, politraumatismo, politraumatismo TEC, pero está muy mal difundida ese tipo de definiciones. Entonces lo ideal es poder encasillar en cada paciente que nos llega a nuestro shock room dónde estamos parados. Entonces, para saberlo tenemos que entender que tenemos pacientes que pueden presentar un trauma múltiple, que trauma múltiple es aquel que tiene lesiones de dos o más cavidades, la lesión de una cavidad o una fractura mayor proximal o tres fracturas mayores proximales. También podemos tener un paciente con un trauma mayor. El trauma mayor es, podemos utilizar el score o la escala, mejor dicho, del, la, de la severidad de la injuria, o sea, la severidad de la lesión. Esta escala divide al cuerpo en 5 regiones, sería cabeza, tórax, abdomen, extremidades y pelvis óseas y los tegumentos. Y es la suma de los órganos de la región más afectados, elevándolos al cuadrado y que me establece 3 categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que me permite a mí saber la posibilidad que tiene del paciente de morir, en lo cual puedo determinar si el paciente puede tener una muerte previsible cuando tengo un total de hasta 24 puntos, o el paciente potencialmente puede llegar a morirse cuando va del 25 al 49%, o ya va hacia una muerte inevitable cuando va desde el 25 al 75%. Y por último, tenemos la definición famosa del politraumatismo, en lo cual acá usamos el score abreviado, que es un score anatómico que mide la severidad del trauma y se consideran las lesiones desde leves hasta letales. Le asigna a cada lesión un número de acuerdo a la gravedad, que va del 1 al 6. Si nosotros tenemos un paciente con 2 lesiones según este score abreviado y asociado a hipotensión, a un Glasgow menos de 8, a una acidosis, a una coagulopatía o que tiene una edad mayor a 65, ya podemos referirnos que el paciente cursa un politraumatismo. Esta es la correcta definición de politraumatismo, no la que usualmente estábamos acostumbrados a dar. Entonces, volviendo al inicio, que yo tenía en mi shock room un paciente que estaba en el shock room, que no sabía quién lo trajo, de dónde vino y demás, tengo que empezar a realizarle la atención inicial. ¿Y por dónde se comienza? Bueno, hay que observar al paciente. ¿Y qué es lo que voy a ir observando al paciente? Es importante tener en cuenta de que no siempre en la guardia voy a tener un solo paciente, sino siempre me llegan de 2 de 3. Por lo tanto, el solo hecho de acercarme, ver qué es lo que tiene, me va a dar un enfoque para ver si atiendo primero a que es un NN que no sé por qué vino, o atiendo al que recién estaba llegando con, por ejemplo, un traumatismo abierto de tórax por una herida de arma de fuego. Entonces es importante acercarse al paciente, abordarlo al paciente. Entonces, en la atención inicial tenemos para la evaluación, el famoso ABC, en el cual ABC es A, vía aérea, la B sería ventilación, la C, la circulación, la D, el déficit neurológico, y la E, la exposición. Pero yo voy a agregarle una letra más entre la C y la D, o sea, entre la circulación y el déficit neurológico, que sería la U de la ultrasonografía
o la ecografía. Si bien está subvalorada o subestimada la ecografía, para el emergentólogo es como el estetoscopio del clínico y es muy importante usarla ya que es un estudio, si bien es operario dependiente, nosotros nos da muchísima información en un contexto del paciente, viendo por qué ingresó y cómo se va desarrollando mi examen físico. Bien, cuando vamos A, que decíamos que es A de vía aérea y control cervical, acá lo más importante es estabilización a nivel cervical, colocar el collar de Filadelfia del paciente. Vamos a ver la vía aérea, a ver si está permeable o no, si tiene un objeto extraño, si tiene secreción hay que sacarla, aspirarla. Si se ve, por ejemplo, algún cuerpo extraño, se la extrae con la pinza de McGill. Si el paciente está inconsciente y tiene una mala respiración, podemos utilizar la cánula de Mayo para poder administrarle junto con el ambú el oxígeno. Recuerden que la primera fuente de obstrucción de una vía aérea es la lengua y más cuando el paciente está inconsciente. Y acá quiero hablarles sobre una escala que es la escala de Nexus. Esta escala de Nexus me sirve a mí para ver si tiene criterio o no el paciente de colocación de un collar cervical. ¿Por qué es importante saberlo? Porque yo tengo un paciente que ingresa a mi servicio de emergencia que ya de por sí está incómodo por todos los golpes, los traumatismos que él recibió. Yo le pongo un collar que es totalmente estático. Yo tengo mi columna vertebral en la parte de las cervicales, de que por sí tiene no es recta, tiene su silueta, digamos, y no es totalmente recta. Esto me imposibilita, el collar me imposibilita moverlo al paciente, generando un disconfort y aumentando el dolor y la incomodidad del paciente, por lo cual muchas veces, evaluando si realmente necesita o no un collar cervical, podemos darle confort. Entonces, siempre y cuando me llega al servicio de emergencia este paciente, yo lo tengo en la camilla. Si está inmovilizado, yo lo voy a revisar las cervicales. Si el paciente no tiene alteración de la conciencia, si no tiene dolor en la línea media cuando nosotros, que sería el nivel de las apófisis espinosas cuando nosotros pasamos el dedo. No está intoxicado, ¿qué quiere decir? Que no está bajo los efectos de alguna benzodiazepina o cualquier otra droga o el alcohol. No tiene ninguna otra lesión distrayéndolo, por ejemplo, una fractura expuesta de tibia, peroneo, de fémur, o sea que se concentra todo su dolor en ese tipo de lesión y no puede evaluarlo correctamente a nivel cervical, o no tiene ningún signo neurológico, el paciente no tiene indicación de colocación de collar cervical. Vuelvo a repetir, es muy importante que lo tengamos en cuenta debido a que es tan incómodo la utilización del collar cervical y es un paciente que va a estar en una tabla rígida, no en 15 ni 20 minutos, sino puede pasar una hora, 2 horas, más el collar aumenta este, la, el disconfort y el dolor y puede alterar algunos signos vitales del paciente innecesariamente. Bien, ahora vamos, cuando hablamos de ventilación, algunos piensan que controlando la frecuencia respiratoria y la saturación está todo hecho, pero no, hay que ver un poquito más allá. Por ejemplo, tengo que tener en cuenta la mecánica respiratoria del paciente, identificar el trabajo respiratorio del paciente. ¿Y por qué me importaría esto? Porque, por ejemplo, yo estoy en el shock room con dos pacientes, los dos jóvenes, uno de 18 años, el otro de 40. Los dos ingresan por un traumatismo de tórax. Los dos saturan al 98% con una bigotera de los 2 litros, pero uno presenta una frecuencia respiratoria de 30 y el otro de 16. Yo con esto me quedo tranquila, lo dejo así, bueno, ya está bien el paciente, pasemos a otro. No, obvio que no. Yo tendría que buscar la causa que lo está descompensando a ese paciente de 18 años que está con una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. No hay que olvidarnos la frecuencia respiratoria y la mecánica que tiene el paciente para poder interpretar y buscar la lesión. Entonces,
vamos a tener en cuenta lo que sería la calidad de la respiración y obviamente la suministrar el oxígeno, verificar la frecuencia respiratoria, verificar la calidad de las respiraciones, iniciar el RCP si es necesario en el caso que el paciente esté en paro cardiorrespiratorio y obviamente vamos a inspeccionar ese tórax. Cuando hablamos de inspeccionar el tórax se refiere a descubrirlo, observarlo y buscar los hematomas, los traumatismos, las lesiones que nos ayuden a interpretar en el caso que el paciente esté inestable, la causa que tenemos que identificar la causa que lo está provocando. No olvidarse que el paciente en esta instancia puede tener un neumotórax grado 2, 3 o ya el neumotórax hipertensivo. Acordarnos de que si auscultamos y o colocamos el ecógrafo, vemos líquidos relacionados con en contexto de un paciente traumatizado, un traumatismo de tórax, pensar que puede ser sangre y acá va a estar taquicárdico, taquipneico, hipotenso. Las fracturas costales, que no tan solo me generan una lesión a nivel de la parrilla costal, sino del mismo pulmón, generando la contusión pulmonar, que esto es lo que lleva al paciente a descompensarse de por sí, generado por el gran dolor que presenta y algunas veces requiere de la intubación. Entonces es importante tener en cuenta la clínica del paciente, la frecuencia respiratoria y el estado en general para poder identificar y buscar las lesiones para estabilizarlo al paciente. Siguiendo con la atención inicial, vamos con C, que sería la circulación, que acá vamos a verificar el pulso y vamos a hacer un control de las hemorragias. Compruebo la existencia y la calidad de ese pulso, porque puede ser filiforme, puede ser taquicárdico, puede ser que no lo tenga, y detener las hemorragias importantes, las que yo puedo ver. Pero no me tengo que quedar ahí. Tengo que pensar en un todo, tengo que pensar si el paciente puede llegar a tener hemorragias internas que está generando esa descompensación. Importante darle el mérito, o sea, la atención a lo que sería la perfusión periférica, ya que en la perfusión periférica me está indicando si el paciente tiene una buena circulación, si esa circulación que por sí ya está alterada le está siendo útil para llegar a los órganos nobles del organismo. ¿Qué más? Darle importancia a la presión arterial, sí, es muy fácil. Viene el enfermero y te dice, doctor, este paciente ingresa con 200-100 de presión, pero dice que se ha olvidado de tomar la pastilla hoy de la presión y ha recibido un traumatismo. Entonces uno piensa, bueno, está con 200-100 de presión, está nervioso, se le subió, le doy una pastillita y me quedo tranquilo. ¿Cuándo me importa el tema de la presión arterial? En un paciente traumatizado, cuando el paciente está hipotenso, porque yo sé que el paciente traumatizado o politraumatizado llega a mi servicio, está hipotenso, está chocado, yo sé que está haciendo un sangrado y si yo no lo veo, si no es evidente, si no es externo, sé que esa pérdida de sangre esta es una pérdida interna y necesita cirugía. O a nivel del TEC, del traumatismo encefalocraniano, que si yo tengo un paciente con presiones elevadas y un traumatismo severo, o sea, con un rasgo menos de 8, yo ya tengo que entender que el paciente va a requerir cirugía porque tiene alguna lesión, algún sangrado en la cabeza que hace que esta presión aumente y puede llegar a aumentar la morbimortalidad del mismo. Entonces, es importante tener en cuenta estas pequeñas cosas como la presión, la frecuencia cardíaca, la perfusión periférica y poder englobar, vuelvo a decir, al paciente encasillarlo en algún lugar para dar una correcta atención, de acuerdo a lo que nosotros vamos interpretando en el examen físico y con algunos estudios complementarios, en este caso el más usado en la emergencia sería la ecografía. Siguiendo en la C, me gustaría hacer un paraje, digamos, ¿por qué? Porque para nosotros, en los emergentólogos, cuando hablamos de trauma, es sinónimo de hemorragia. Y este trauma, más la hemorragia, genera un shock. Y este shock va a ser un shock hemorrágico. Es importante tenerlo en cuenta porque hasta que hasta que no se demuestre lo contrario, todo paciente hipotenso que llegue a mi servicio relacionado en contexto de un accidente o un incidente de tránsito
o cualquier fuera una caída de altura, una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego y el paciente esté hipotenso, los emergentólogos lo relacionan con un posible shock hemorrágico siempre y cuando descartemos las causas especiales como el neumotórax hipertensivo y el taponamiento cardíaco, de lo cual nosotros no nos olvidamos. Entonces, lo que busca acá el emergentólogo en sí es tratar de darle un diagnóstico presuntivo al paciente para iniciar el tratamiento. Vuelvo a repetir, no olvidar de descartar en esta instancia un neumotórax hipertensivo y un taponamiento cardíaco. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bien, aquí me quería detener un poquito hablando de por sí del trauma. Que el trauma está muy relacionado con la famosa tríada de la muerte, que es la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Cuando se produce un trauma, se produce un daño en el endotelio. Este daño endotelial activa el proceso inflamatorio, al proceso antiinflamatorio, al proceso coagulante y como al proceso anticoagulante. Todo esto en grandes medidas genera la predisposición de una acidosis, de hipotermia y obviamente la coagulopatía. Obviamente este daño endotelial genera la hemorragia, genera la pérdida de sangre que también inestabiliza al paciente, generando que yo como emergentólogo empiece a pasarle fluido al paciente. ¿Cuáles fluidos utilizo? Los cristaloides. Que los cristaloides generan o predisponen, en este caso porque usamos mucho la solución fisiológica o el Ringer lactato, predisponen, en este caso si es fisiológica, va a predisponer a la acidosis metabólica porque hay una hipercloremia a nivel renal. Como estos algunas veces no se los calienta, genera la hipotermia y como altera las concentraciones de la sangre, que es lo que está perdiendo el paciente, altera la coagulación. Entonces me va a dar acidosis, hipotermia y coagulopatía. También a tener en cuenta que si este paciente politraumatizado llega a mi servicio, yo lo estoy reanimando y necesita una cirugía, el mismo acto quirúrgico predispone también a la producción de una acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Esta triada de la muerte genera una gran complicación en la estabilización del mismo paciente y me predispone a que sea un círculo vicioso, a que el paciente siga estando inestable. También, cuando nosotros hablamos de la coagulopatía, que es la última en instaurarse, es la más peligrosa porque la coagulopatía del trauma, una vez representada, una vez que la presenta el paciente, aumenta 4 veces la mortalidad y es un factor de mal pronóstico. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta ante la reanimación de un paciente politraumatizado que está con grandes pérdidas de sangre, estando en un shock hemorrágico y requiriendo cirugía. Yo como emergentólogo o nosotros como médico tenemos que estabilizarlo de la mejor manera al paciente. Entonces, acá entra un concepto nuevo, no es tan nuevo, pero es utilizado por la parte militar, en la cual es la reanimación de control del daño. Entonces, la reanimación del control de daño es una estrategia de entrenamiento que se le hace al politraumatizado, donde mediante la administración de productos sanguíneos y control de hemorragia se busca restablecer la fisiología del paciente. Yo acá no busco darle un tratamiento definitivo, sino yo busco estabilizarlo al paciente para después hacerle otra intervención dándole el tratamiento definitivo. Es la reanimación del control de daño. Es un concepto que se usa mucho en la emergencia, que hace unos cuantos años ya se le está instaurando y cambia todo el paradigma de la atención inicial de un paciente, en este caso politraumatizado. Lo dejo en el tintero, si después quieren una clase de esto específicamente, no hay ningún problema en dárselas, pero es importante que se saquen los conceptos previos de pasarle líquido hasta lo que dé, el pasarle 6, 7 líquidos y total un paciente sano. Acá lo que se busca es pasar, como dicen, productos sanguíneos, que sería glóbulos rojos, plasmas y plaquetas, y hacer ya la cirugía para disminuir
la pérdida interna que tiene el paciente o la hemorragia interna que tiene el paciente. Bien, como seguimos en la atención, siguiendo con la evaluación, vamos a hablar sobre el déficit neurológico. Acá lo que buscamos es valorar el estado de conciencia del paciente eh, y realizar exámenes neurológicos, comprobar el nivel de conciencia, ver si está alerta o no, revisar las pupilas, la sensibilidad, la motilidad y la fuerza. Entonces, no solamente hay que usar, o sea, solamente hay que usar la escala de coma de Glasgow cuando el paciente tenga un TEC. Ver los signos indirectos de posible lesión a nivel de la base del cráneo cuando, por ejemplo, el paciente presenta una fase de mapache o el signo de Battle. Vamos a describirlo al paciente, cómo estás, cómo reacciona, si reacciona o no a mis estímulos, si está alerta o no. Vamos a estudiar y evaluar esas pupilas, vamos a ver si tienen la focalización del paciente, los reflejos del tronco, y vamos a desempolvar un poco las técnicas para ver si están presentes o no. Eh, y lo más importante acá es sacar la escala de Glasgow como si fuera la universal, o sea, porque solamente lo voy a usar, vuelvo a repetir, lo voy a usar en el TEC, pero por una razón lógica. Por ejemplo, llega a mi guardia un paciente que ya tiene un antecedente de ACV, tiene una hemiparesia faciobranquiocrural, y si yo ya voy evaluando con la escala de coma de Glasgow, yo ya sé que esta va a estar alterada. O, por ejemplo, que es muy frecuente, sábado a la noche, domingo a la madrugada, me llega un paciente intoxicado con alcohol. Le hago la escala de coma de Glasgow, me da un 8 y le tendría que ya indicar la intubación orotraqueal. Pero, por ejemplo, si yo lo mejoro un poquito al paciente en cuanto a su posición, le coloco una sonda nasogástrica, le empiezo a pasar fluidos para que se lave un poco ese alcohol, evito la intubación orotraqueal. Entonces, la escala de coma de Glasgow sí me ayuda, sí me orienta sobre el paciente, sí, pero es más útil en la parte de traumatismo, o sea, en los TEC. La invitación para nosotros es que se acerquen al paciente y describan cómo está su estado, si está alerta o no. Y bueno, a los que no están acostumbrados a eso, les propongo unas escalas. Tengo una escala de Hovet que evalúa dos funciones, que serían encefálicas, la perspectiva y la reactiva, que la perspectiva son las funciones corticales aprendidas por la persona y la parte de reactividad son las funciones innatas, que a la vez la parte de reactividad se la clasifica en inespecífica, específica y automática. Acá me ayuda a obtener información acerca del nivel de conciencia y el daño estructural que pueda llegar a tener el paciente, que la puntuación varía de 4 a 14, considerándose normal valores menores a 5, como la están observando. Y después tengo otra escala, que es la de Ford, que evalúa 4 componentes y cada uno le da un puntaje máximo de 4, que esta escala proporciona información más detallada que la escala de coma de Glasgow y permite directamente determinar alteraciones como el síndrome de Locketing, que sería el del atrapamiento, o sea, del enclavamiento cerebral, y el estado vegetativo. ¿Cuál es mi idea? Que no nos quedemos solamente con la escala de coma de Glasgow, que la utilicemos cuando se debe utilizar, que serían los TEC, y empezar a, si no nos animamos a describirlo al paciente, empezar a utilizar estas dos escalas propuestas que me ayudan a evaluar más exhaustivamente el estado de conciencia de un paciente y si me alertan si hay o no alguna lesión. Eh, Bien, ahora vamos con E, que sería la exposición. Seguimos siguiendo con la evaluación, vamos a hacer la E de la exposición, en la cual acá hay que exponerlo al paciente. Muchas veces esto en el prehospitalario no se realiza. Sabemos que debemos sacarle toda la ropa para evaluarlo cómodamente. Además, esto nos permite trabajar con mayor facilidad. Al sacar la ropa hay que tener en cuenta que pasando los 2 minutos comienza a bajar la temperatura, por lo tanto, luego de revisarlo hay que taparlo para evitar que se reaccione la teoría de la muerte, que uno de esos ítems es la hipotermia. Es importante activar un poco los sentidos. Cuando hablamos de emplear los sentidos hay que olerlo al paciente,
muchas veces nos da algún dato como por ejemplo si el paciente ha estado con algún químico, por ejemplo cuando está la ropa con nafta o con gasoil. ¿Por qué ponemos esto de ejemplo? Por ejemplo, un paciente alcoholizado, tenemos que tener en cuenta que el olor va a ser igual si el paciente consumió 2 vasos o un cajón de cerveza, o va a ser menor el olor si el paciente consume bebidas blancas. O sea, que yo siente el olor de alcohol no quiere decir de que el paciente haya consumido más o menos. Simplemente me dijo o me está indicando de que che, el paciente posiblemente tomó alcohol y su deterioro del sensorio sea por eso y llevarme a otro, por otro camino. ¿M? El- Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para no estigmatizar a todos los pacientes alcoholizados. ¿M? Otro ítem que no está y que es importante también aclararlo es la parte del dolor, que el dolor es el amigo olvidado de todos nosotros. Sabemos que la escala de EVA, que es de la escala visual analógica, no es muy práctica para nosotros, ya que el dolor más fuerte e insoportable va a ser siempre el que tiene el paciente. Por lo tanto, hay muchos componentes subjetivos en esta instancia. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto al paciente sobre su dolor y me dice que tiene 10 sobre 10 y le ofrezco analgésico, algunas veces me va a decir que no quiere, o mientras que a otro paciente que le hago la misma escala me dice que tiene un dolor de 3 sobre 10 y acepta los analgésicos. O sea, en esta instancia, la escala de EVA no es algo muy productivo para nosotros. Entonces, lo mejor es preguntar directamente si quiere o no quiere analgésicos. ¿Mm? Muchas veces colocar analgésicos mejora algo- eh, la- los dolores del paciente, por ejemplo, una cefalea, y eso al mejorar la cefalea va a evitar las náuseas. Entonces yo ya es como que me voy enfocando en otra cosa y no pienso en un paciente traumatizado que estaba con cefalea y empezó a vomitar, ¿será que tiene algo en el cerebro? Y capaz que era solamente por el golpe en la cabeza que le empezó a tener cefalea, era una persona migrañosa, y al colocar un analgésico le bajo ese dolor, evito la migraña y evita las náuseas y los vómitos, y yo ya no estoy pensando en que el paciente puede tener algo neurológico. Eh, También con respecto a la medicación, digamos, con respecto a nivel abdominal, hay muchos estudios que ya están diciendo y dan evidencia de poner los analgésicos a los pacientes con dolores abdominales no va a esconder ninguna patología quirúrgica. Entonces, ¿qué se busca acá? Mejorar al paciente, porque se demostró que el dolor también altera los signos vitales y me pueden llevar a confusiones en cuanto la presunción del diagnóstico y al tratamiento del paciente. Le tenemos que generar un confort al mismo paciente para poder desmenuzar, digamos, todos los signos y síntomas que yo voy adquiriendo en mi atención inicial para llegar al diagnóstico certero y el tratamiento oportuno. Entonces, es importante tratar el dolor, es mejor ofrecer la analgesia al paciente y posteriormente evaluarlo. Sabemos que es algo subjetivo el dolor, por lo tanto el dolor de uno no es el mismo que el dolor de otro, y no tener miedo en darle la analgesia al paciente pensando en que puede llegar a enmascarar cualquier otro cuadro. Y bueno, por último, pero no quiere decir que era menos importante, la U que se acuerdan que habíamos agregado entre C y D es la ultrasonografía o la ecografía. Esta en el trauma su uso es lo más antiguo, nada más que ha estado estigmatizada porque decíamos en una instancia hace mucho de que la ecografía a nivel pulmonar, en las pleuras, la ecografía era enemigo del aire, y ahora con diferentes patrones que se van estudiando nos ayuda mucho en cuanto al diagnóstico. Es muchísimo más sensible que, por ejemplo, en la radiografía a nivel pulmonar con respecto a a los derrames. Como hablaba anteriormente, el estetoscopio del emergentólogo
Por lo tanto, esto se realiza en el pie del paciente, no hay que trasladarlo. Es tan dinámico que al momento de que tomamos alguna conducta de acuerdo a lo que vemos, ya empezamos a hacerle tratamiento e inmediatamente podemos ir controlándolo para ver si el paciente responde o no al mismo o si hay que ir modificando sobre la marcha. Es muy noble, no irradia y es un elemento en cuestiones de costo más barato que el resto. La única limitante es la parte de que es operario dependiente, pero ante la práctica esto se resuelve. Me ayuda muchísimo en estos tipos de pacientes para determinar qué tipo de shock tienen, si es un shock hemorrágico, un distributivo, un cardiogénico, etcétera, etcétera. Y como decíamos, es un elemento muy popular que se lo hace al lado del paciente. Las curvas de aprendizaje son cortas, es de bajo costo y todo esto tiene un algoritmo para hacer diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías y si protocolizas el uso de la ultrasonografía en el servicio de emergencia y se le instaura en el shock room primordialmente, vas a tener un éxito en cuanto al diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Es importante y los invito a que comiencen a usar en su servicio de emergencia este estudio y se van a dar cuenta que es muchísimo más fácil tratarlo al paciente y le da una seguridad mayor en cuanto a algunas técnicas como por ejemplo alguna punción, alguna colocación eh, de tubo torácico, etcétera, le da esa confianza para saber que no le están haciendo daño al mismo paciente. Sería ideal. Y bueno, resumiendo, la atención inicial del paciente debe hacerse a todos. El ABCD es un esquema fácil y rápido de aplicar en la emergencia. El trauma maltratado genera una triada de muerte. Se modifica la reanimación inicial al paciente traumatizado por reanimación de control de daño. La escala de coma de Glasgow solo debe usarse en el TEC. No olvidar tratar el dolor y el uso de la ultrasonografía llega para cambiar el manejo del paciente. Con esto me estoy despidiendo. Cualquier cosa dejaría mi mail para que se comuniquen conmigo si quieren profundizar algún tema o no han entendido algo de las diapos. Estoy a total disposición para aclarar eso y bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima clase.